Hoy contamos con nuestro invitado, Nathan Hutton, y este es el sexto webinario en la serie de webinarios que estamos celebrando. Voy a presentar a Nathan. Nathan empezó a trabajar en Países Bajos como profesor asociado en la Universidad de Ciencias Aplicadas en el grupo de investigación de ocupación y salud. Asimismo, trabaja como fisioterapeuta en la práctica clínica. Y además es fantástico que tenga este perfil, que haga investigación y que además pueda ver a pacientes. Además, Nathan es vicepresidente de la IFOMPT y pertenece a otras asociaciones de profesionales sanitarios en Reino Unido, en Países Bajos, etc. Además, forma parte del Pain, Mind and Movement Special Interest Group de la International Association for the Study of Pain. Además, es miembro de la Comisión de Salud Mundial de The Lancet sobre atención centrada en las personas para la cobertura sanitaria universal. Sus temas de investigación actuales incluyen las enfermedades crónicas, las enfermedades musculoesqueléticas, la autogestión, la atención centrada en el paciente, la salud laboral, la atención sanitaria centrada en el trabajo y las enfermedades vasculares. Ha publicado más de 50 artículos revisados por expertos y muchos de estos artículos han influido de manera significativa en la práctica de la fisioterapia musculoesquelética. Asimismo, ha realizado numerosas conferencias magistrales y presentaciones en congresos internacionales. Nathan también ha dado conferencias en contextos internacionales. Muy bien, Nathan, pues creo que ahora es el momento de darte a ti la palabra. Simplemente a modo informativo, tal y como hemos hecho en los webinarios anteriores, vamos a abordar este webinario de una forma más orgánica, es decir, haremos preguntas, respuestas, irá respondiendo Nathan y tendremos un intercambio y además Nathan también nos enseñará algunas diapositivas para respaldar el contenido presentado. Muchísimas gracias Nathan por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar como ponente en este webinario. Además me parece que es un proyecto fantástico, este proyecto Digi4MSAK, así que gracias de nuevo por la invitación y por involucrarme. Muy bien, pues vamos a ir dando comienzo. Vamos a empezar con la pregunta más importante pero más sencilla y es ¿por qué el automanejo es importante en tu opinión? Bueno, pues a mí me parece efectivamente que es una pregunta muy sencilla, pero considero que la respuesta no es tan sencilla y puede ser más compleja de lo que parece. El contexto es muy importante aquí. Por eso he preparado algunas diapositivas que espero que podáis ver a continuación. Yo creo que es muy importante poner todo en perspectiva. Bueno, yo no puedo ver mi pantalla. Cuando hablamos de las enfermedades musculoesqueléticas, sabemos que pueden dar lugar a dolor, a una función más reducida, pueden tener un origen multifactorial. Hablábamos también del modelo biopsicosocial y que además puede corresponder a muchísimas edades. Es decir, no solamente las personas mayores experimentan estas enfermedades, sino también personas jóvenes y las personas de edad media y en edad de trabajo. Además, muchas de estas quejas tienen que ver con el trabajo y esto es importante porque estas personas que trabajan pues también obviamente generan ingresos y todo ello tiene un impacto en la sociedad. Y estamos viendo una prevalencia cada vez mayor dentro de las enfermedades musculoesqueléticas y todo esto lleva a muchos costes. Hay altos costes asociados a estas enfermedades, por ejemplo, pues a nivel sanitario, también el absentismo laboral, es decir, las personas ya no pueden desempeñar sus trabajos o no pueden aportar la calidad necesaria en sus trabajos. Por eso es sumamente relevante que abordemos esto ahora y también de cara al futuro. A modo ilustrativo para el público, imaginemos que tenemos 40 años, que tenemos episodios de dolor lumbar desde la década de los 20, o sea, llevamos 20 años con dolor lumbar. Pero ahora está cambiando un poco el dolor y estamos viendo que ese dolor se traslada a la pierna izquierda. Entonces, ¿qué significa todo esto para la persona? Pues significa que no puede realizar todas las tareas que quisiera. Esta persona tiene problemas a la hora de sentarse.
también tiene problemas a la hora de conducir, su capacidad laboral ha disminuido y, claro, esos problemas persisten al cabo de 2 años y medio, ese dolor sigue vigente todos los días y va a visitar al neurocirujano. Se dice que a lo mejor le tendría que hacer algo de compresión en el nervio y que incluso puede llegar a necesitar cirugía. Entonces, imaginemos que esto te pasa a ti. ¿Qué es lo que significaría esto? Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Hay que lidiar con el dolor y con la incapacidad. No se puede participar en las actividades que nos gustaría. Hay que lidiar con las emociones y frustraciones. Los demás no nos entienden. Hay que aceptar el dolor que tenemos, además tomar medicación, cambiar el estilo de vida, tomar decisiones, trabajar conjuntamente con los profesionales sanitarios, algo que abordaremos hoy, y también hay que encontrar una manera de lidiar con esa enfermedad. Y estos son solamente algunos ejemplos, así que vemos que lidiar con ese dolor persistente es un verdadero desafío y este es solamente un caso, pero obviamente esta persona representa a muchísimas personas, lo que quiere decir que es un problema de envergadura. Por eso yo considero que el automanejo es muy importante. En primer lugar, porque tenemos que llevar el timón en el barco. Es decir, el timón lo tiene que llevar el paciente, tiene que estar en sus manos el timón. Nosotros, como profesionales sanitarios, podemos ayudar, pero tenemos que empoderar a los pacientes para que tengan ese papel preponderante. Y me parece que esto es algo crucial, porque un paciente pasivo y que sea dependiente, pues no es el que queremos nosotros como sanitarios. Por eso tenemos que poner al paciente en el centro, en el timón. De ahí la importancia del automanejo. Es decir, tenemos que poner a los pacientes en el timón para que tengan ese papel de liderazgo a la hora de lidiar con su enfermedad. Esto también se hablaba en el último webinario de Kiran y es el aspecto económico. Y no solo es mi filosofía, sino que evidentemente si apoyamos el automanejo vamos a empoderar a las personas y van a tener un papel más preponderante en ese automanejo. Pero es que además de todo eso va a reducir los costes sanitarios y hay que ser conscientes de todo esto. Y eso puede ser una buena razón, pero no tiene que ser el único motivo por el que apoyar a nuestros pacientes. Es una ventaja muy positiva porque de cara al futuro, pues va a haber una mayor prevalencia y nos damos cuenta de que este sistema ya no es sostenible. Por eso tenemos que darnos cuenta de que se podrían reducir los costes a largo plazo. Aquí tenemos una definición de automanejo. Son las intervenciones que tienen por objetivo equipar a los pacientes con habilidades para que participen activamente y que asuman la responsabilidad a la hora de manejar su enfermedad persistente, para que puedan operar de manera óptima, es decir, involucrar a los pacientes activamente y que asuman su responsabilidad. Y el motivo por el que tenemos que apoyar a estas personas es porque este es un problema. El automanejo no es algo sencillo en general para la mayoría de los pacientes. Y las personas van a experimentar barreras. Estamos ahí en la cima de la montaña, queremos llegar hasta el automanejo y por eso precisamente necesitamos esa mano amiga, necesitamos ese apoyo. Por eso nosotros como profesionales sanitarios entramos aquí en la ecuación. El año pasado publiqué este artículo y publiqué esta definición del automanejo. Sería un enfoque colaborativo centrado en la persona utilizado por sanitarios para apoyar a las personas, para que puedan adquirir el conocimiento, habilidades, apoyo y confianza necesarias para asumir un papel activo y preponderante a la hora de lidiar con su enfermedad en el contexto de su vida diaria. Por eso necesitamos este enfoque colaborativo entre el paciente y el profesional sanitario. Necesitamos ese conocimiento, habilidades y la confianza. De esto hablaremos más adelante. La confianza es clave. Y por supuesto, lo más importante es ese papel activo y preponderante. Eso es lo que queremos, que los pacientes tengan este papel activo y preponderante. Por eso, a mí me parece que es muy importante que podamos otorgarles a los pacientes este papel mucho más activo. Muy bien. Pues me parece que efectivamente es algo difícil, pero ¿cuáles son las diferencias entre los pacientes
que ves en el entorno privado? Porque entiendo que habrá pacientes que a lo mejor estén dispuestos a cambiar y que quieran asumir esas estrategias de automanejo porque se sienten motivados y con ganas de hacerlo, pero me imagino que también te encontrarás a pacientes que están en una situación muy difícil y que tienen barreras a la hora de implementar ese automanejo. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre estas barreras a la hora de encontrar ese equilibrio y bueno, cómo lo abordas tú sobre todo con esos pacientes que son más complejos. Pues me parece una muy buena pregunta. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas son diferentes en cada país. Es algo que varía y eso es algo que puede ser complicado. Yo soy fisioterapeuta por formación, así que veo a pacientes en la clínica y veo de todo tipo. Y una de las barreras, como tú comentabas, pues hay pacientes que se muestran abiertos y otros que no tanto. Hay muchas personas que vienen al fisio y que tienen ese dolor persistente y tal y como se comentó en el anterior webinario, esperan ese enfoque de arreglar las cosas. Y ese es el principal problema, diría yo, en nuestras clínicas. Esa es la principal barrera. Entonces tenemos que cambiar la narrativa y tenemos que tratar de ejercer una influencia sobre ellos para que cambien sus expectativas. Es algo que también se comentaba en otro de los webinarios anteriores. Las expectativas de los pacientes son muy importantes y si no nos centramos en esas expectativas y no cumplimos con ellas, pues el resultado seguramente es que será menos beneficioso de lo esperado. Entonces sí, veo este tipo de pacientes, pero es que claro, no todo el mundo está abierto a ese enfoque de automanejo, porque a lo mejor hay pacientes que van con esa expectativa de que se les arregle el problema. Y me acuerdo del último webinario con Kieran O'Sullivan, ahí también se hablaba mucho de los programas de prevención y ahí se me ocurrió que igual la mejor manera de empezar sería con los niños, porque los niños lo aprenden todo ya desde el colegio, ese contenido permanece en sus cabezas y si verdaderamente queremos tener ese cambio a largo plazo, pues yo creo que tendríamos que empezar con las generaciones más jóvenes y cambiar sus creencias, porque evidentemente es mucho más difícil cambiar las creencias de personas que tienen 40, 50, 60, 70 años. Es muy difícil a nivel de pacientes, pero también a nivel de los profesionales sanitarios, ojo. Pues sí, efectivamente, los sanitarios e incluso las partes interesadas a nivel administrativo. A veces es muy difícil cambiar cómo se hacen las cosas en el sistema público, porque hay mucha burocracia. Entonces, no sé si tú tendrías alguna recomendación para que los sistemas sanitarios puedan implementar cada vez más el automanejo en las enfermedades musculoesqueléticas. Pues sí, efectivamente el contexto es muy importante y una de las principales barreras es el contexto que hay en los distintos sistemas sanitarios. Y por desgracia no es tan sencillo cambiar estos sistemas, así que muchas veces lo más sencillo es encontrar la manera de sortear esas barreras en lugar de cambiar el sistema. Cambiar el sistema es muy difícil porque los políticos tendrían que liderar esos cambios, pero al final tienen sus propios objetivos y quieren cumplir con esos objetivos en un periodo muy breve de tiempo mientras ostentan el poder en los países. Además, solamente se quiere conseguir beneficios económicos y esa es una gran barrera. Así que cambiar el sistema sanitario es muy complicado. En Países Bajos sabemos que la prevención es muy importante, pero no se destina dinero a los programas de prevención. Simplemente es arreglar a las personas, esos enfoques curativos. Y en lo que respecta al automanejo, pues vemos que falta más formación. En la semana pasada estuve en Oslo dando una presentación y le decía al público, imaginaros que podamos ser capaces de dar un curso de automanejo a todo el mundo.
incluso antes de que lleguen a tener problemas físicos y mentales, de manera que ya tengan esas habilidades y que así cuando les llegue la enfermedad sepan cómo manejarlo, porque ya tienen esos conocimientos de automanejo. Eso nos ahorraría muchísimo dinero. Pero por desgracia no se destina dinero a la prevención, así que a menudo llegamos muy tarde. Es muy difícil cambiar los sistemas, incluso en el ámbito de la fisioterapia. Nuestras sesiones en Países Bajos duran unos 30 minutos y claro, es muy difícil hacer un buen coaching y utilizar ese enfoque de automanejo en sesiones tan cortitas y además son unas sesiones muy limitadas. Entonces, ese es el problema, por eso lo que digo, tenemos que sortear el sistema, a lo mejor podemos hacer una combinación de sesiones más cortas, más largas y quizás utilizar también innovación digital. Pero como digo, cambiar el sistema es muy complicado. Y volviendo a hablar de los pacientes, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es crucial que en el sistema público, claro que no se traslade a los pacientes esa idea de que nos queremos desprender de ellos cuando a lo mejor les decimos que podemos hacer el automanejo. Queremos que se traslade ese mensaje de que es algo que les va a venir bien y que no solamente es por ahorrar dinero. Entonces, el profesional sanitario tiene que explicar, entiendo, por qué es relevante y por qué es bueno para su salud. Sí, es que en realidad el automanejo es el mejor tratamiento y no se suele percibir así. Así que tenemos que explicar a los pacientes por qué es importante. Y además yo creo que los pacientes se pueden mostrar abiertos a escucharlo. Se suelen quejar de manera persistente, saben que van a tener ese dolor recurrente y obviamente pues se van a sentir frustrados y con problemas emocionales. Entonces, si les damos el timón, si les dejamos que estén ellos al volante, eso lo van a valorar muchísimo los pacientes porque van a poder experimentar esos efectos beneficiosos de poder llevar a cabo ese automanejo. Pero claro, cambiar de un paciente pasivo que espera una cura y ese enfoque de arreglarlo, a cambiar a un paciente que verdaderamente valora ese enfoque de automanejo, pues ese es el verdadero desafío. Por eso necesitamos tener una conversación con nuestros pacientes, explicarles los beneficios y también ofrecerles las opciones. Porque no es algo obligatorio. Si no están abiertos, pues tampoco podemos forzarlos. O sea, podemos trabajar con ellos, pero si no quieren, pues tenemos que aceptarlo. No podemos hacer que sea algo obligatorio para ellos, que luego tengan otras expectativas y que no estén satisfechos. Así que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Yo he visto esto en mi experiencia con pacientes que a lo mejor cuando han visitado ya a varios profesionales y llevan con dolor muchísimos años, pues muchos de ellos son como expertos y en realidad conocen ya las distintas especialidades, qué es lo que ofrecen los distintos especialistas a raíz de todas esas explicaciones que han recibido. Y a menudo me parece que estos pacientes como que se muestran muy sensibles y van a valorar mucho pues que el profesional explique el porqué, la propuesta de tratamiento. No sé si tú lo ves también esto con este tipo de pacientes, o sea, como que se muestran más abiertos a un tratamiento de alta calidad, porque no siempre es algo tan común. Sí, efectivamente, estos pacientes llevan una amplia mochila a sus espaldas, entonces pueden estar abiertos a nuevos enfoques. Pero por otro lado, y lo voy a mostrar aquí en esta diapositiva, hay barreras, pero también hay elementos facilitadores. Esto es algo que tiene en cuenta el modelo biopsicosocial y sabemos que obviamente el conocimiento, las habilidades y las actitudes pueden ser esenciales para el paciente y para el profesional sanitario. Los pacientes tienen que estar abiertos, pero si no lo están, pues eso será una barrera. También tenemos el contexto medioambiental y los recursos. Obviamente, si no hay tiempo y si no hay dinero, será muy difícil implementar este enfoque. Tenemos también
lo que es la claridad del papel. Tengo claro mi rol como fisioterapeuta y en lo que respecta a la confianza hay muchos fisios que no se muestran tan seguros a la hora de incluir ese enfoque biopsicosocial. Y antes, Víctor, hablabas de los pacientes. ¿Qué es lo que esperan los pacientes? Pues a menudo las expectativas de los pacientes son una barrera muy significativa y lo puedo ilustrar con este modelo del ciclo vicioso, porque sabemos que los pacientes tienen sus propias peticiones, sus propias expectativas y vienen a visitarnos porque quieren algo de nosotros como profesionales sanitarios. Y sabemos que estas peticiones y expectativas se suelen basar en sus propias experiencias porque han ido a otros profesionales y tienen sus propias creencias en la sociedad. Y sabemos que estas creencias comunes no siempre son tan precisas. Muchas veces esas creencias provienen también de los profesionales sanitarios, o sea que a nivel biomecánico pues somos nosotros quienes causamos esas expectativas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos profesionales que siguen ofreciendo ese enfoque biomédico. Y además, las expectativas de los pacientes a nivel biomédico pues son barreras muy significativas. Y como queremos poder dar respuesta a las expectativas de los pacientes, pues claro, estas barreras nos pueden afectar. Por eso estas barreras pueden impedir que los fisioterapeutas cambien su práctica y entramos en ese círculo. Yo creo que no tenemos que culpar a los pacientes, sino que tenemos que culparnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer frente a este ciclo vicioso, a este círculo vicioso. Tenemos que proporcionar evidencias y también mostrar ejemplos positivos de este enfoque biopsicosocial que puede ser muy beneficioso. Es decir, tenemos que cambiar de verdad de cara a la próxima década porque no podemos seguir con este enfoque, no podemos hacer que los pacientes sean dependientes. Claro, y además, como decías, es que no es sostenible a largo plazo, sobre todo con lo que vemos de una población que cada vez está envejeciendo más. Bueno, aquí en nuestro público tenemos a muchas personas que provienen del contexto de formación en fisioterapia y a lo mejor a algunos se les ha formado en ese enfoque puramente biomédico. Entonces, se muestran abiertos, quieren implementar el automanejo y mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a estos perfiles? ¿Cómo podemos ayudar a estos fisioterapeutas a la hora de saber cómo pueden introducir ese automanejo en los pacientes, cómo se les puede respaldar, etcétera? Pues me parece que es una magnífica pregunta y podemos echar un vistazo de nuevo a esta diapositiva con las barreras, porque si queremos adoptar ese enfoque de automanejo, pues tenemos que superar estas barreras. Tenemos que empezar con el conocimiento, habilidades y actitudes. Los que están en este webinario creo que ya tienen una actitud muy positiva porque están acudiendo a este webinario y eso ya es algo muy positivo. A lo mejor no tenemos ya todas las habilidades del conocimiento, pero desde luego es un primer paso para obtenerlas. Decíamos antes que es muy difícil cambiar el contexto medioambiental, pero si podemos trabajar en la confianza y cambiar las expectativas de los pacientes, pues entonces podremos ofrecer esas directrices y podemos cambiar las expectativas de los pacientes. Y luego también tenemos que hablar de la competencia, de las actitudes, los conocimientos y las habilidades. Hay mucha literatura publicada en torno a este tema y también hemos publicado numerosos artículos. Igual podríamos echar un vistazo a este artículo que se publicó hace unos años, donde desarrollamos un marco para la atención centrada en el paciente, incluyendo también el enfoque del automanejo. Y yo creo que estos marcos guiados son muy útiles para poder incorporar este automanejo y que se vaya incorporando en la práctica clínica. Necesitamos directrices que nos faciliten el trabajo y por eso me parece que este marco que desarrollamos puede ser muy útil, en primer lugar, para entender el contexto biopsicosocial, tener esa perspectiva y obviamente la parte bio es muy importante. Lo hablábamos también con Kieran.
cuando se hace ese examen físico, eso es muy importante, pero tampoco tenemos que dejar de lado los aspectos sociales y psicológicos. Entonces, la comunicación es muy importante porque se va construyendo esa relación con una buena comunicación y también necesitamos ese respaldo. Lo más importante es la relación a nivel terapéutico. Luego, dentro de este marco tenemos 3 fases. Tenemos la identificación y el establecimiento de objetivos, porque tenemos que trabajar desde los objetivos de los pacientes, no desde nuestros objetivos. Muchas veces nosotros evaluamos cuáles son sus objetivos, pero tenemos que tomar decisiones de manera conjunta para abordar los objetivos de los pacientes. Después hay que hacer ese coaching hacia el automanejo y a menudo pues nos solemos centrar en temas muy específicos, en habilidades, herramientas y somos muy buenos en eso, pero nos solemos dejar de lado esas herramientas de automanejo generales. Entonces, las conexiones que de verdad importan son esenciales. Tenemos que saber que el apoyo al automanejo es ser comprensivos, involucrar a todo el equipo y centrarnos también en la prevención y en la gestión de la atención. Tenemos que involucrar al paciente en el establecimiento de objetivos y además no hay una única solución, sino que tenemos que aportar una formación personalizada y utilizar lo que ya tenemos disponible, pues a lo mejor los recursos que ya hayan sido publicados y hacer un seguimiento también con nuestros pacientes. Esto es algo muy importante. Así que el automanejo es algo muy amplio, abarca muchísimos temas, pero a mí me parece que es muy importante que integremos todo esto en nuestra práctica rutinaria para que no solo tengamos la parte de los problemas, sino que también como médicos, fisioterapeutas ocupacionales, pues podamos integrarlo dentro de nuestro enfoque en la práctica clínica y también nuestra mentalidad. Yo creo que nuestra mentalidad es algo clave. Es decir, todos los profesionales sanitarios tienen que utilizar un enfoque como este y al mismo tiempo hay que centrarse en el paciente. Incluso me atrevo a decir que no solamente tenemos que utilizar este enfoque en personas que tengan enfermedades persistentes, sino también en pacientes que presenten una sintomatología aguda, porque estas habilidades de automanejo también son muy importantes para aquellas personas que experimentan episodios agudos. Y además, si nos viene una persona con dolor lumbar y nosotros intentamos utilizar ese enfoque de arreglar, pues no sabemos si a lo mejor el paciente se va a curar del todo. O sea, si asumimos ese enfoque de arreglo, el paciente va a querer luego utilizar siempre ese enfoque. O sea, que tenemos que incorporar el automanejo de manera inmediata y también algunos enfoques pasivos e incorporarlo dentro de toda esta panorámica completa del automanejo. O sea que esa mentalidad es lo primero que necesitamos y luego ya, obviamente, pues podemos empezar a trabajar en obtener unas mejores habilidades. Hicimos investigaciones en algunos países para ver cómo los fisioterapeutas veían el automanejo y a todos les parecía muy importante, pero vimos también que había una falta de conocimientos y habilidades y, por ejemplo, pues se solían centrar en la educación y en el ejercicio y eso está muy bien, pero no lo abarca todo. Y había algunos que se centraban únicamente en los factores físicos y biomecánicos y había barreras. Entonces yo creo que podemos hacer un mejor trabajo, pero pues tenemos que cambiar las actitudes y también, por supuesto, nuestros conocimientos y habilidades. Creo que has planteado dos cuestiones muy importantes. Es importante poner en marcha el automanejo en la fase aguda porque también creo que si seguimos este enfoque va a resultar más fácil desarrollar ciertas habilidades en los pacientes
cuando aún su caso no es tan complejo, cuando son cuestiones más, sí, más sencillas, cuando no son sintomatologías agudas o cuando el problema no ha alcanzado la mayor complejidad. Creo que es una oportunidad para desarrollar ciertas habilidades y me gustaría preguntarte, porque hemos hablado sobre las habilidades en los profesionales, pero ¿qué me dices de las habilidades en los pacientes? ¿Cuáles son las principales destrezas que debemos desarrollar en los pacientes? ¿Cómo, digamos, proporcionar la información? ¿Acaso es mejor online? ¿Acaso es mejor participar en una toma de decisiones? ¿Qué haría? Bueno, no conozco a todos los pacientes, obviamente, pero sí que creo que cuando vemos el modelo biopsicosocial, vemos que hay distintas extensiones. Es importante abordar a la hora de hacer coaching a las personas con afecciones, con dolor, centrarnos en lo biológico, sí, pero también en lo psicológico y los aspectos sociales e incluso algunas extensiones. Y en este modelo las podemos ver aquí, en el color naranja. Las personas, por ejemplo, cuando nos centramos en lo social, vemos las familias, las relaciones, podemos ayudar a las personas en estos temas tan importantes y esta es la razón por la que necesitamos cierto conocimiento y destrezas y obviamente también destrezas digitales. Esto resulta fundamental y esto lo podemos ver aquí. Nosotros lo llamamos la herramienta de identificación de automanejo. Esto está en el artículo sobre el marco. Aquí podemos analizar los distintos aspectos porque en verde vemos las destrezas para resolver problemas. Son destrezas generales, obtener apoyo, trabajar juntos, establecer objetivos, planificar, supervisar los cambios, personalizar, tomar decisiones y la utilización de recursos. Y estas destrezas muchas veces las ignoran los profesionales sanitarios cuando estamos trabajando con personas con enfermedades persistentes. También tenemos que centrarnos en estos temas tan específicos que son muy importantes y somos muy buenos en ello. Pero ignoramos estos temas. Entonces, ¿cómo se puede obtener apoyo del empleador, del entorno? ¿Cómo podemos utilizar los recursos? Por ejemplo, Internet. ¿Cómo encontrar recursos valiosos para ellos? ¿Y cómo establecer objetivos valiosos? Y si están esos objetivos, ¿cómo se establece un plan? ¿Cómo alcanzar este objetivo? No saben cómo hacerlo. Van al trabajo, ven algunos cambios en la conducta, tal vez en la condición física, pero ¿cómo pueden adaptar estos planes para personalizarlos y adaptarlos a sus necesidades? Las personas tienen que tener orientación a la hora de tomar decisiones y qué deben hacer. Estas son destrezas clave para nuestros pacientes y tenemos que apoyar a las personas para que las obtengan y no todas ellas son aplicables a cada paciente porque algunas personas ya cuentan con estas destrezas pero otras no las tienen y no saben cómo trabajar con ellas. Esto es algo en lo que nos tenemos que centrar. Esto, por supuesto, junto a temas específicos como manejar las expectativas, cómo ajustar nuestro estilo de vida, participar en el trabajo. Todos esos temas son cruciales, pero no debemos dejar de lado estas destrezas generales del automanejo. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estas son las destrezas más importantes, así que pensemos en el círculo verde, estas destrezas para la resolución de problemas, puesto que son cruciales. Creo que esta es una idea muy poderosa la que has compartido. Creo que estos sesgos existen entre los profesionales sanitarios. El automanejo para muchos supone educación y ejercicio, pero no es solo eso. Esto es muy importante también, que tenemos que desarrollar estas otras destrezas. No, es algo mucho más amplio. Es muy importante tener en cuenta y recordar. Hay algo aquí que quiero compartir con ustedes, porque creo que es muy importante también tener esta perspectiva. Voy a compartir de nuevo mi pantalla.
Volvamos al caso del que hablé al principio de este webinario, porque este es un caso personal. Este soy yo cuando, cuando tenía 44 años tenía este problema, sigo con ella. Yo no solamente soy fisioterapeuta, soy formador en automanejo, tengo un doctorado en automanejo, pero también soy una persona que vive con dolor persistente. Y en todos estos años he sentido dolor todos los días. Manejo mi dolor, mi afección, con todas las destrezas que he obtenido a lo largo de mi carrera profesional, como fisioterapeuta, como formador, como terapeuta manual. Tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes no cuentan con estas destrezas que yo tengo. Si las tuvieran, las mismas que yo tengo, tal vez serían muy buenos a la hora de manejar su enfermedad. Entonces tenemos que descubrir qué necesita el paciente y apoyarlos para que desarrollen las habilidades que necesitan, darles recursos, apoyarles para que desarrollen estas habilidades de forma que puedan manejar de manera activa y a largo plazo su enfermedad. Voy a darles dos ejemplos. Hace 2 años y medio estuve hablando con una neurocirujana que me recomendó que me interviniera quirúrgicamente. Y yo no estaba muy convencida. Puede que en el futuro lo necesite, pero fui capaz de manejar mi enfermedad y además de gestionar las decisiones que quería tomar. Yo decidí no someterme a una cirugía ahora mismo basado en todo el conocimiento del que disponía. Si los pacientes también tuvieran este conocimiento, entonces tal vez podrían tomar este tipo de decisiones. Y esto es lo que yo deseo para ellos, para los pacientes. Esto es muy interesante y me lleva a pensar en otra pregunta que es cómo modulamos como profesionales clínicos la educación que damos a los pacientes, porque hay pacientes que, por ejemplo, que tienen muchas capacidades, disposición para aprender más, los recursos cognitivos y reciben y absorben lo que les damos en lo que se refiere a la información de calidad, pero tenemos otros pacientes que tienen pues unas situaciones de vida complicada, tienen estrés, simplemente quieren que se les alivie el dolor. ¿Qué criterios debemos seguir para modular la cantidad de información que damos a los pacientes dentro de los programas de automanejo? Bien, esta es una muy buena pregunta. Cada paciente es único, así que esto depende de cada uno de ellos, de los problemas a los que se enfrentan y de sus características. Tenemos que personalizar la educación que les proporcionamos. Y si analizamos el modelo que les mostré con los círculos, podemos educarles en los círculos azules, como les mostré cómo manejar la medicación, las expectativas, el estilo de vida. Tenemos que centrarnos en los temas que ellos necesiten. Estamos ahora en un proyecto para desarrollar un cuestionario de automanejo que también puede indicar qué áreas son importantes para un paciente en particular, porque tenemos que tener cuidado y no sobrecargarlos de información. También es muy importante, y es por lo que les voy a mostrar esta diapositiva, la diferencia entre la educación al paciente y el apoyo al automanejo. Y aquí hay diferencias. Claro que podemos educar a los pacientes en los círculos azules, pero también tenemos que centrarnos en enseñar a habilidades para que actúen sobre problemas específicos. Enseñamos habilidades para una persona con dolor lumbar de forma que utilice estas habilidades y cuando tenga un dolor en el codo pueda reutilizar estas habilidades generales. Son problemas identificados por el paciente, no se centran en los problemas comunes, amplios que tienen las personas con enfermedades. También, como dije antes, se centra en los círculos verdes, en las destrezas de resolución de problemas, que son importantes a las consecuencias de las condiciones crónicas en general, la resolución de problemas, la utilización de recursos, los apoyos, todo esto es muy importante. En esto debemos centrarlo y no solamente en la información relativa a la enfermedad. Luego,
tenemos el automanejo en la construcción y el desarrollo de una mayor confianza en ellos mismos para lograr cambios que se traduzcan en resultados positivos y no centrarnos tanto en el cumplimiento. Esto sí es más habitual en la educación. Y también las personas deben disponer de la confianza de que pueden manejar su enfermedad. Y para ello las experiencias positivas son clave. Las personas deben tener experiencias positivas y estos objetivos que se planteen deben ser alcanzables, porque si no la experiencia será negativa y esto será negativo para la eficacia. Entonces también podemos ayudar a las personas a establecer metas realistas y luego ayudarles a materializarlas. La educación tal vez está sobrevalorada, sí que es importante. Nos centramos en áreas específicas, los círculos azules, pero sin duda tenemos que centrarnos en estas destrezas generales del círculo verde, porque estas son las que pueden marcar las verdaderas diferencias, porque tengo que tomar una decisión y la toma de decisiones es justamente una de las destrezas que se desarrollan con el automanejo. ¿Debería someterme a una cirugía o no? Por supuesto, tenemos que tener la educación adecuada sobre los pros y contras de estas dos opciones, cirugía o no, pero también tenemos que saber cómo sopesarlos y cómo tomar una decisión si no conocemos los resultados. Y para ello son muy importantes estas habilidades. La educación a los pacientes también es más pasiva. Sí, es como un poco sermonear a los pacientes. Sí, eso es. Creo que eso es algo que tal vez le ha ocurrido a varios terapeutas. Cuando comienza cuando empezó esa tendencia de educación al paciente, se cometió un error habitualmente que era el de sermonear a los pacientes sobre la ciencia y proporcionarles el mismo tipo de información a todos los pacientes con dolor crónico, independientemente de sus expectativas y de sus características, sin individualizar. Y creo que una manera de personalizar el tratamiento en función de lo que dices es centrarnos en las necesidades del paciente e intentar desarrollar habilidades para esas necesidades específicas del paciente. Sí, justamente. Muy bien. Bueno, quiero decirle a quienes nos acompañan hoy que abrimos ahora la sala para que puedan formular las preguntas que deseen a Nathan. Están más que invitados a que puedan formular las preguntas en el chat. ¿Más preguntas? Yo tengo muchas más. Podría estar aquí un par de horas hablando contigo. ¿Qué me dices de la manera en cómo impartimos, iba a decir educación, pero bueno, formación, pero digamos más bien destrezas? ¿Crees que esto funciona mejor de manera individual o en grupos? Y luego, en la práctica, privada o en la práctica pública, ¿dónde crees que funciona mejor? Creo que no hay una fórmula única, esto depende del paciente. Somos humanos, somos únicos y puede que algunas personas prefieran sesiones individuales porque van a estar más personalizadas, pero otros valoran las conexiones con personas que compartan también otras afecciones. Entonces, estas preferencias hemos de tenerlas en cuenta. Una vez más, si podemos centrarnos en las necesidades del paciente y en sus preferencias, yo diría que esta es la manera en la que deberíamos actuar, y también estoy de acuerdo con lo que dijo Kieran en el último webinario. El contenido debería ser distinto y también debería proporcionar formas potenciales de impartir este automanejo. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay sesiones grupales de 2 horas durante 6 u 8 semanas, pero yo creo que estas están menos personalizadas de lo que nos gustaría, porque en un tratamiento individualizado nos podemos centrar en estos círculos verdes, estas habilidades de las que adolece este paciente y que necesita, y
y los círculos azules se centran en conocimiento específico. Entonces, en las sesiones grupales normalmente se imparte algo más generalizado y asumimos que los pacientes necesitan las mismas habilidades. Y sí, pero puede que algunos ya dispongan de esas habilidades. Entonces, un enfoque más personalizado podría suponer muchas más ventajas y que esto deberíamos incorporarlo dentro de nuestra práctica profesional. Yo veo a los pacientes, vienen con este enfoque de reparación, pero yo puedo iniciar con ellos una conversación sobre el automanejo, hablar sobre las habilidades de resolución de problemas, sus necesidades y centrarme dentro de este enfoque del tratamiento, porque a veces tratamos a nuestros pacientes, ellos vienen a un fisioterapeuta y yo puedo proponerle, bueno, ejercicios u otro tipo de tratamiento, pero durante este momento, este tratamiento, yo puedo hablarle del clima, del tiempo, y ¿por qué no le puedo hablar también de estas habilidades para la resolución de problemas? Esto es algo que puedo hacer y aprovechar mientras aplico un tratamiento físico y obtener beneficios a raíz de este intercambio. Por tanto, creo que es algo muy individual, muy único. También en lo que se refiere a práctica privada y práctica pública, en el caso de Holanda, aunque allí es algo muy específico, no muchas personas acuden al sistema público, sino después de una cirugía. Y luego acuden a la práctica privada. No, no disponemos de esos dos sistemas en nuestro país. Y ahora tenemos también tecnologías digitales y a muchas personas les gustan y debemos aprovecharlas y desarrollar programas de automanejos. Ya existen, las personas los utilizan, pero otras no disponen de estas habilidades, se les resulta difícil y prefieren ir al terapeuta o participar en una dinámica grupal. Al final es una cuestión de preferencia y esto es importante. Sí, supongo que también hay diferencias culturales. Recientemente se publicó un artículo basado en una encuesta en Canadá en la que el resultado mostraba que las personas están cambiando y exigen enfoques mucho más activos comparado con años anteriores en los que tal vez la mayoría de las personas tendían a preferir tratamientos pasivos. Eso creo que está cambiando y cada vez las personas nos piden actuar de una manera más activa, más que con esta modalidad pasiva. Yo creo que vamos en la buena dirección, ¿no crees? Sí, sin duda. Pero también, como se dijo anteriormente, todo el mundo es diferente, pero también podemos ver en este modelo que también hay diferencias culturales. Y si proporcionamos apoyo al automanejo, tenemos que tener en cuenta estas diferencias culturales y centrarnos en el enfoque biopsicosocial, donde la cultura también es un elemento fundamental. Y esto es distinto en función de cada país. En África hay enfoques, creencias muy distintas a las de Europa, por ejemplo. Sobre todo cuando hablamos de metas vitales, funcionamiento económico, funcionamiento emocional, social. Muchas veces las emociones se muestran en algunos países y en otros no. El funcionamiento espiritual es importante en algunos sitios y en otros no. Estos matices culturales son muy importantes y marcan una diferencia increíble. En un par de meses tenemos una sesión en Tokio y habrá una sesión sobre automanejo donde vamos a incorporar estas diferencias culturales en los países de ingresos medios y bajos, porque incluso para mí esto es importante. En Holanda somos una sociedad multicultural. Las personas que han venido de distintos países y continentes tienen una cultura diferente y un sistema de creencias distinto al de comparado con las personas a las que veo normalmente en mi práctica. Tenemos una pregunta de Argentina, voy a traducirla, de Silvana, es una terapeuta ocupacional y dice que organiza sesiones de automanejo de forma grupal e individual y quiere buscar preguntas significativas. La pregunta es, ¿qué me dices del seguimiento y
¿Durante cuánto tiempo se debe sostener esta supervisión al automanejo? ¿Se debe parar a los 6 meses, al año? ¿Cuál es tu experiencia en este punto? Bueno, depende de si quieres ganar dinero o no. Puedes hacer seguimiento cada 4 semanas si quieres ganar dinero. Y con respecto a esto, una vez más, no hay una fórmula única. Y en lo que se refiere a cómo prestar este servicio, puede que una persona requiera una sesión después de 3 semanas o de 6 meses, a otros puedes solamente llamarles o escribirles, y a otros les puedes poner a cargo para asegurarte de que, claro, cuando suceda algún tipo de dolor exacerbante y en ese momento ellos necesiten apoyo porque no tengan los conocimientos suficientes, entonces en ese momento ellos pueden ponerse en contacto con el profesional, porque esto puede ser beneficioso para algunos pacientes, pero otros puede que tengan un enfoque más flexible y prefieran poder tener la posibilidad de contactarte cuando lo necesiten. Y una vez más, que ellos estén a cargo. También tenemos que recordar que estas personas necesitan, en cualquier caso, siempre tener reuniones de seguimiento. En una conferencia que hubo el año pasado hablamos sobre el enfoque de la terapia funcional y allí se dijo que la mayoría de los pacientes de los que veía este compañero, ellos no necesitaban una sesión de seguimiento, sino que se controlaban de manera autónoma. Y sabemos que hay personas que los necesitan, pero una vez más, depende de la persona. Así que es importante hablar con los pacientes, preguntarles, porque ellos saben lo que necesitan. Establecer esos momentos fijos puede que no sea tan necesario. Tenemos que ser flexibles, pragmáticos y darles a ellos el apoyo para que sean ellos quienes decidan contactarnos en el futuro. Y en lo que se refiere a los que sí necesitan seguimiento, ¿prefieres una consulta en persona o a través de medios digitales, un método híbrido? ¿Qué piensas que es mejor? Supongo que eso también depende del paciente, pero ¿cuál es tu experiencia personal? Bien, si los pacientes se enfrentan a cualquier problema, creo que una reunión en persona es la mejor opción porque es más fácil así establecer conexiones e intercambiar ideas cuando estamos en el mismo lugar, aunque estas avenidas digitales pueden facilitarnos las cosas. Pero si los pacientes son muy competentes en el manejo de su dolor, podemos hacer una reunión por Zoom. Creo que todo es posible y en lo que se refiere al tiempo, creo que puede ser útil hacer esto online y en algunos países. Puede ser que sea difícil ver a un paciente de manera personal en la práctica y con los métodos digitales de los que disponemos ahora podemos establecer conexiones porque a menudo es más fácil hacerlo cara a cara. Muchas personas piensan que esto es más útil o incluso más beneficioso para ellos. Bueno, nos estamos acercando al final del webinario. Les animo a que hagan alguna otra pregunta si así lo desean. Entre tanto, tengo otra pregunta. Nathan, ¿qué me dices de el nivel de supervisión que tú aplicas? ¿Dividas a los pacientes a los que necesitan más supervisión y a aquellos que apenas necesitan recursos para el éxito, o individualizas absolutamente el automanejo en cada paciente? ¿Qué haces tú? Bueno, esta es una muy buena pregunta. En la actualidad yo tengo una práctica privada, así que proporciono apoyo a automanejo además de mi práctica habitual. Así que no hago sesiones grupales ahora mismo. Una vez, cuando te formas como formador en los Estados Unidos, sí que se dan estas sesiones grupales que pueden ser muy buenas a lo mejor para cuestiones más generales y esto puede ser muy valioso, pero yo a los pacientes que tengo en mi práctica profesional les escucho y ajusto mi apoyo a sus necesidades y es posible que en algunos casos esto se centre más en lo bio. Eso no quiere decir que no nos centremos en el resto de aspectos, pero lo que no debemos es olvidar
todos los elementos que forman parte del modelo biopsicosocial. Tenemos que centrarnos en lo que necesite cada paciente y aún así me resulta a veces difícil entender, incluso en mi propia práctica profesional, cuando veo pacientes que han estado con otros profesionales a los que y que estos profesionales no les han dado ejercicios para hacer en casa. Esto es parte del automanejo, pero también es importante centrarse en los ejercicios en el hogar, también centrarnos en las barreras, pero démosle al menos esto. Y hay algunos pacientes que ni siquiera reciben una tabla para hacer en casa, y esto es una manera muy útil de iniciar y de dar a conocer un poco el automanejo, explicarles cómo deben hacer cada cosa. Por supuesto no es lo suficiente, pero es un punto de partido, y esto es algo de lo que a veces carecen los pacientes. Claro, la individualización es lo mejor, pero en lo que se refiere a las sesiones grupales, ¿piensas que, por ejemplo, la figura del paciente experto que ha tenido, digamos, éxito en el automanejo podría ser algo positivo para así influir potencialmente a otros pacientes que puedan ser más escépticos con respecto a estos tratamientos no pasivos? ¿Te parece esta una buena idea? Incluir a estos pacientes expertos, por así decirlo, en las sesiones grupales. Bueno, no tengo experiencia con esto, puede ser útil, pero por otro lado, puede que otra persona diga, no, yo no me identifico, soy totalmente diferente. Lo que funciona para una persona no tiene que funcionar necesariamente para otra, porque yo, por ejemplo, tengo más dolor o cualquier otra razón. Creo que no tenemos que intentar convencer a las personas. En las sesiones grupales en las que he trabajado, simplemente teníamos a personas con afecciones distintas, enfermedades distintas en función del objetivo del programa, y podíamos reforzar y apoyar a cada una de las personas, y esto tenía efectos positivos. No necesitamos necesariamente alguien que tenga una experiencia positiva. Esto puede ser una buena manera, pero hay otros modelos que funcionan con personas que tienen experiencias positivas. Puede que funcione, pero como digo, no tengo experiencia personal en ese sentido. Muy bien. Y la última pregunta de Silvia. Silvana, ¿tienes experiencia con pacientes con fibromialgia? Bueno, desde mi perspectiva, no importa cuál sea el problema de ese paciente que tengo ante mí, sino que más bien es su automanejo, sus destrezas y esos círculos verdes. Entonces, el apoyo que yo prestaría son los círculos verdes, y luego para los círculos azules lo abordaría independientemente de si tiene dolor lumbar, dolor de cabeza, si tiene fibromialgia, etcétera. Da igual realmente, o sea, la formación va a ser diferente porque los mecanismos son distintos, pero en lo que respecta al enfoque de automanejo, pues es que las habilidades son las mismas en las distintas enfermedades que se puedan presentar. Efectivamente, hay que cambiar esa narrativa en torno a la eficacia, porque muchas veces los pacientes tienen comorbilidades y a lo mejor tienen también época. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar algunas destrezas, y con eso también se puede ayudar en las otras enfermedades. Así que me parece una buena narrativa para convencer a los políticos y empezar a implementar esta técnica. Sí, al final las habilidades son las mismas. Pues, por ejemplo, para personas con diabetes será un 80% igual que para personas con un dolor persistente. Obviamente, habrá algunas diferencias por la medicación que se toma, pero en términos generales, pues va a haber muchas similitudes. Muy bien, fantástico. Me parece que tenemos ya la ultimísima pregunta. Y la pregunta es cómo se puede identificar a aquellos pacientes que pueden ser candidatos al automanejo, y si no es así, ¿cómo los podemos identificar?
Bueno, pues lo primero es tener una conversación sincera con los pacientes y yo considero que tendríamos que hacer esto con cada paciente. En mi opinión, todo paciente necesita este apoyo al automanejo. El alcance ya será algo diferente. Eso puede variar, pero yo diría que todos los pacientes tienen que abordar el automanejo. Habrá algunos pacientes a los que les vaya muy bien y que a lo mejor no necesiten mucho apoyo con esas habilidades, pero hay algunos pacientes que sí que necesitan ese apoyo extra en los círculos verdes y azules. Entonces me centraría en a lo mejor algunos de esos círculos donde necesitan el apoyo y se puede construir esa conexión con el paciente, tener una conversación sincera, expresar las necesidades, los objetivos y luego ya pues empezar a centrarnos en eso, porque los pacientes quieren centrarse en los objetivos, quieren mejorar, pero a lo mejor lo que les falta es que carecen de esas habilidades. Así que, en mi opinión, sí, como base tendríamos que utilizar este enfoque con todos los pacientes. Muy bien, fantástico. Pues me parece que ha sido un webinario muy, pero que muy interesante. Hemos abordado temas muy relevantes que además van a cobrar todavía más importancia en el futuro. Así que yo considero que se tiene que formar y capacitar a los profesionales sanitarios para que sepan más sobre el automanejo. Y un último mensaje. Venimos todos de distintas profesiones, pero tenemos que hablar el mismo idioma, porque yo, por ejemplo, si hago automanejo, pero hay otro médico que no lo hace y va el paciente al médico con ese enfoque de arréglame, pues no va a servir de nada si yo lo estoy intentando y los demás médicos no implementan estos enfoques. En ese caso va a ser muy complejo. O sea, queremos que los pacientes escuchen una única historia, hablar una misma lengua y así poder mejorar como profesionales sanitarios en general. Bueno, hay algunos participantes que nos están preguntando dónde pueden tener acceso a esta información, así que bueno, compartiremos la información que acabas de presentar y lo dicho, lo mandaremos a los participantes interesados. Y ahora voy a compartir mi pantalla durante un minutito nada más para compartir algo de información adicional. Y ya después de eso terminamos. Bueno, recordaréis que en este proyecto tenemos un concurso de ideas y el plazo finaliza el 30 de abril. Es un concurso de ideas para ver cómo se puede implementar esta estrategia. Así que os animamos a que se os ocurran ideas creativas y para ver cómo podéis implementar este automanejo con los pacientes. Así que, lo dicho, os animamos a que participéis en este concurso. Además, tendremos un premio para la idea vencedora. Y lo mismo aquí con los pacientes. Tenemos otro concurso para la población a nivel general. Y por favor, recordad completar la encuesta que tenemos aquí. Os dejamos el código QR. Y ya por último, nuestro próximo webinario será el 10 de abril y nos centraremos más bien en los mecanismos del dolor. Como decía anteriormente, voy a dejar aquí el código QR durante los próximos minutos para que lo podáis escanear. Damos las gracias a los participantes y, por supuesto, gracias también a nuestro ponente Nathan por todas sus ideas tan valiosas y te agradecemos también tu asistencia y participación en este proyecto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Víctor. Ha sido todo un placer tener este debate y poder presentar en este webinario. Muy bien, gracias.